Deciros que desde que nosotros nos iniciamos como foro, siempre hemos intentado colaborar con todas aquellas asociaciones o plataformas que nos han solicitado, y a lo largo de nuestros 12-13 años que llevamos funcionando, pues hemos colaborado con diferentes plataformas, también la de lo público, que está ahora, lleva ya unos cuantos años en Rota reivindicando el hospital, el colegio. Pues bueno, el hospital, nosotros en Rota le decimos el hospital y el centro de salud, pero bueno, nosotros nos entendemos los roteños, lo que buscamos es mejorar el centro de salud y la construcción del nuevo colegio, ¿no?, en la zona nueva. Trajimos al catedrático de Economía, Juan Torres, que nos dio una charla sobre la importancia de lo público. También con los fondos EDUCI se nos pidió desde el ayuntamiento que colaboráramos en dar información sobre el tema, porque puntuaba para conseguir esos fondos, y también estuvo el alcalde, presentó el proyecto, que bueno, ya veis que hoy en día se está desarrollando el proyecto en la avenida María Auxiliadora y demás. Y bueno, hoy también pues creo que es un tema de primer orden. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes al entrar, y bueno, creo que hay interés en conocer este proyecto y que nos den un poco de luz sobre por qué es necesario, y lo que a muchos ciudadanos les importa es el tema económico, ¿no? Cuánto costaría, si eso es viable, bueno, este tipo de cuestiones. Tendréis la oportunidad de preguntar e incluso de hacer pequeñas intervenciones, porque José Luis, que va a ser quien nos va a dar la charla, pues va a dar una charla cortita, aproximadamente de 30 minutos. Con la idea de que ustedes preguntéis lo que interesa en la mesa. Hemos estado hablando los tres anteriormente. Lo que interesa es que ustedes participéis, que os vayáis con las dudas resueltas y que podáis aportar las ideas que tengáis. ¿De acuerdo? Entonces el tema de debate de hoy va a ser más prolongado. Vamos a dar más de una hora por si queréis preguntar o decir lo que os parezca, ¿vale? La próxima conferencia, que tendrá lugar el 16 de febrero, será sobre arqueología subacuática, ¿vale? Que yo creo que también es muy interesante, que os animo a que participéis. Yo voy a presentar la mesa. Aquí a mi derecha tengo a Ángel Barroso Rodríguez, que es miembro de la plataforma por el Tren Costa Noroeste, que se constituyó en marzo de 2022, ¿vale? Es socio activista de Ecologistas en Acción de San Lucas y es el representante de esta asociación en la plataforma del tren. Y al ponente, que es un gran conocedor del tema, José Luis Ordóñez, que es portavoz de la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible. Y antes de pasarle la palabra a Ángel, le voy a pedir a Leopoldo Misa que haga el favor de subir un momentito. Porque esta mañana me mandó un mensajito Leopoldo y me dice: oye Paco, yo tengo una poesía sobre el tren de Rota cuando existía. Un poco con nostalgia, ¿no?, de aquellos años. Y entonces me dice: toma, aquí tienes la poesía. Digo: ¿cómo? ¿Qué quieres, que yo te lea tu poesía? Digo: ven tú a leerla. Si puedes venir a leerla, ven tú. Y entonces me dice: pues mira, pues sí, pues tengo interés en el tema y voy a ir. Digo, y ahora al entrar me dice: bueno, ¿la vas a leer tú o no? Digo: no, la lees tú. Me quería tirar a mí el pelota. Entonces, bueno, agradecerle a Leopoldo, bueno, la iniciativa, porque al final estas son iniciativas que yo tampoco la tenía organizada ni preparada, sino que salen así espontáneamente. Entonces, os le voy a pasar la palabra, ¿vale? Este poema, al fin y al cabo, es la añoranza, ¿no? La añoranza de un tren que teníamos, que se perdió, que no sé si volverá, no sé si lo veremos algunos de los que estamos aquí. Entonces, esto es tan simple, la añoranza. Tren de Rota. La estación vio partir el último tren de la costa. Entre eucaliptos y pinos, su imagen se fue perdiendo. Los aramagos que nacieron entre los raíles seguirán creciendo. Las vías se inundarán de verde y amarillo. Las manillas del viejo reloj dejaron de girar. En la cantina se quedó sobre la barra el último bolito de vino. Yo te seguiré esperando en la estación de la memoria, mientras les cuento a los niños que Rota tuvo un tren y se perdió entre los pinos.
agradecer a Hoteles con Encanto su colaboración con nosotros, que a nosotros nos viene muy bien su aportación. Y también esta noche vamos a ofrecerle a José Luis un detallito del Bucarito, ¿vale? Que ha tenido el detalle de hacernos un regalito de algunos productos del Bucarito para que se vaya con buen sabor de boca, ¿vale? Venga. Y le paso la palabra a Ángel. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y en primer lugar, pues agradecer a todas las personas que habéis venido, pues vuestra presencia haciendo frente a las inclemencias meteorológicas. Esta tarde hace un poco regular, pero aunque está muy bien que llueva, por otra parte, ¿no? Pero bueno, es una de las tardes que apetece quedarse en casa con la mantita, ¿no? Y es que, pues, agradeceros de verdad que estéis aquí, ¿no? Y yo voy a ser breve porque el protagonismo lo tiene el conferenciante, mi compañero José Luis, y lo que voy a hacer brevemente es hacer un poco un balance del recorrido de nuestra plataforma, la plataforma por el tren de la costa noroeste, de ámbito comarcal, y después también brevemente hacer una presentación de José Luis Ordóñez, que es el conferenciante, ¿no? Bueno, pues la gafa de la plataforma ahora cumplimos 2 años, porque se formó a principios de 2022. ¿no? Somos unas 30 organizaciones aproximadamente, partidos políticos, organizaciones ecologistas, sindicales, feministas, variopintas. Y bueno, cuando surgió la plataforma, y desde entonces seguimos manteniendo, pues los objetivos son básicamente dos, ¿no? Un objetivo, el principal, ¿no? Es unir la costa noroeste con la línea de tren más cercana, que es la línea que va desde Sevilla, Jerez, Puerto Santa María y Cádiz, ¿no? Que tenga nuestra comarca al menos una línea de tren, ¿no? Que se incorpore a la línea principal entre Sevilla y Cádiz, ¿no? Y segundo, pues si fuera posible también unir pues, por tren, conectar los municipios de la comarca, de Sanlúcar, y todo, ¿no? El balance que hacemos del recorrido de la plataforma en estos 2 años, pues tiene luces y sombras. El primer año, 2022, pues lo consideramos un balance positivo, ¿no? Hicimos bastantes cosas. La plataforma se presentó formalmente al 12 de marzo del 2022. Hicimos una presentación pública en Sanlúcar de Barrameda, que celebramos una primera jornada, a la que también asistió y dio una charla, hubo 2 charlas, una de ellas de José Luis y otra de un ingeniero, Pablo, compañero de la plataforma también, ¿no? Y bueno, así se inició formalmente la plataforma. Ese año tuvimos una actividad bastante grande, salimos mucho en los medios, elaboramos una moción municipal que llevamos a todos los ayuntamientos, a los plenos municipales de la comarca, en todos se aprobó, en varios de ellos por unanimidad, ¿no? Y además también en los municipios cercanos, en Lebrija, en Jerez, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Puerto Real, en todos esos municipios, una población que representa una población de más de medio millón de habitantes, se aprobó en general con una aceptación muy mayoritaria una moción para instar a la Junta y sobre todo al Ministerio de Transportes, que tiene las competencias, para que primero lo que se iniciara un estudio de viabilidad, un estudio técnico de viabilidad, pues, para ver cuánto puede valer la inversión y para ver cuáles podrían ser las trayectorias ferroviarias más adecuadas, ¿no? Después de eso, pues se volvió a presentar la plataforma en Trebujena en noviembre y además pues, también hicimos una serie de alegaciones técnicas, hicimos alegaciones al plan estatal de inversiones ferroviarias, el plan ferroviario del 2022-2026, también hicimos unas alegaciones a los presupuestos generales del Estado para que incluyesen una partida para el estudio de viabilidad para 2022, para 2023. Y bueno, pues lamentablemente estas alegaciones no fueron admitidas y este estudio por ahora no hay financiación ni
ni está aprobado, ¿no? Pero bueno, valoramos que hicimos bastantes cosas, salimos mucho en los medios de comunicación. 2022 fue un buen año para la plataforma. En cambio 2023 pues ha sido, hay que hacer autocrítica para nosotros mismos. Hemos bajado notablemente nuestra actividad y la plataforma ha bajado bastante. Incluso cuando alguna gente igual puede creer que la plataforma ha desaparecido, que hemos hecho muchas menos cosas, ¿no? En 2023, ¿no? Las razones también son que 2023, el primer semestre, pues hubo 2 convocatorias electorales, ¿no? Y bueno, parte de la gente que estaba en partidos políticos estaba muy absorbida por la actividad electoral y después en la segunda parte del año pues no hemos sido capaces de remontar. También teníamos un poco la experiencia un poco desagradable de que donde habíamos acudido los ayuntamientos y sobre todo la enmienda que hicimos a los presupuestos generales del Estado para 2023 no se admitió, ¿no? Hemos vuelto este año a poner enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 y tampoco nos la han admitido. Y también hemos presentado otra enmienda para los presupuestos generales de 2024, los del Estado, que todavía no sabemos, ¿no? Está la cosa un poco que no se ha dictaminado si esa enmienda se admite o no. Y bueno, por otra parte también echamos de menos y nos quejamos y queremos, aparte de que hacemos autocrítica, los propios componentes de las asociaciones, de que hemos trabajado mucho menos este año, pues queremos expresar públicamente una queja por la falta de apoyo de los ayuntamientos de la comarca, ¿no? De los gobiernos municipales, ¿no? En concreto, en los últimos meses pues, hemos hablado, sabíamos que se había formado un grupo motor de los alcaldes de los 4 ayuntamientos de la costa noroeste, ¿no? Entonces le pedimos una reunión, la plataforma, para ver si podíamos relanzar un poco. En el último trimestre, esto fue a finales de septiembre, principio de octubre. En principio hubo un compromiso por parte de la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda y en el ayuntamiento de Chipiona también, ¿no? De que sí, de que iba a haber íbamos a tener una reunión y tal. Pero esa reunión no se ha llevado a cabo y tampoco nos han dado explicaciones de por qué no, ¿no? Entonces sentimos que hay una falta de apoyo de la administración local en la comarca. Y esa es la situación. La tercera presentación que hacemos de la plataforma, como digo, se hizo inicialmente en Sanlúcar y en 2022 a principio, a finales en Trebujena y ahora la presentamos en Costa, ¿no? Esperamos que nuestra plataforma, que sigue, no ha desaparecido ni mucho menos, pues a partir de ahora se relance un poquito, ¿no? Y bueno, en el fondo, ya para acabar esta valoración, creemos que en el fondo subyace un problema y es que no hay realmente un compromiso de las administraciones y la población tampoco siente demasiado la necesidad de un cambio de modelo, de una transición ecológica que nos conduzca a un modelo social y económico más sostenible donde el transporte es esencial. O sea, el transporte es el sector que más emisiones produce de efecto invernadero, o que más contaminación produce, o que produce muchas más muertes anticipadas que, por ejemplo, los accidentes de tráfico, pues no llegan a 1.500 muertos, y sobre 25.000 muertes prematuras se producen por la contaminación atmosférica, que en gran parte es debida a los coches de la ciudad. Una situación realmente terrible que hay que cambiar. El coche, que durante mucho tiempo nos ha dado un servicio fantástico, ha llegado un momento que hay que sustituirlo por transporte público, urbano e interurbano. Y el transporte interurbano por antonomasia ecológico y sostenible es increíble. Y bueno, después por eso en lo que se refiere a la plataforma y en la presentación de José Luis Ordóñez, que es compañero de Ecologistas en Acción y que me orgullece mucho presentarlo, aunque sea brevemente, pues diré
José Luis empezó académicamente su currículum académico pues, en la Escuela de Ingeniería, estudió 3 años en la Escuela de Ingeniería de Caminos de Madrid, ¿no? Lo normal, fue un buen alumno que iba aprobando perfectamente, y lo normal es que tuviéramos aquí un ingeniero de caminos, ¿no? Y sin embargo no pudo concluir su carrera porque en la huelga de 1969, ya al calor del 68, del mayo del 68, ¿no? Pues él fue un líder estudiantil y bueno, lo llamaron al orden en el tardofranquismo ya. En ese momento la escuela estaba dominada, la Escuela Pública de Ingeniería, por el Opus Dei, y le dijeron claramente que o dedicaba todos sus esfuerzos y actividad extraescolar al Opus Dei o nunca sería ingeniero. Y le dejaron a escoger y bueno, él no se lo creyó en principio y siguió presentándose a los exámenes, pero cuando vio que aquella advertencia era real, pues se fue. Y entonces se fue a la Facultad de Ciencias Geológicas, donde pues sí pudo concluir su estudio. En 1978 pues se licenció en Ciencias Geológicas y es geólogo, y estuvo de hecho trabajando a continuación 1 año y medio como consultor de una empresa minera, ¿no? Al año y medio, pues por no ocultar su ideología pues, democrática, sus ideas democráticas, pues fue detenido y encarcelado. Estuvo 3 meses en la cárcel, y cuando salió de la cárcel pues estaba en una lista negra y ya no lo contrataba ninguna empresa como geólogo. Así que pues tuvo que dedicarse laboralmente a lo que pudo y empezó a hacer el trabajo de periodista, ¿no? Y después de unos cuantos años en distintos medios, pues empezó en 1987 hasta 2005, durante 18 años, fue redactor de la revista Vía Libre, una publicación prestigiosa especializada en el tren, editada por la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Y durante ese amplio periodo se convirtió de manera autodidacta en un experto en los temas ferroviarios, ¿no? Sobre el que ha publicado varios libros, ¿no? Pero él es geólogo. Además ha sido director general de movilidad en la Junta de Andalucía durante 3 años, en el 2012 y 2015, cuando eso estaba en coalición con Izquierda Unida, ¿no? Y actualmente pues es miembro de Ecologistas en Acción desde su fundación en 1998, en veterano. Anteriormente era un activista ecologista en ARENAC, una de las asociaciones ecologistas históricas que muchos conocerán o la habrán escuchado, ¿no? Y bueno, es portavoz de la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, miembro del área de transporte de Ecologistas en Acción estatal, y forma parte de la Red Federal de Activistas por el Tren de Izquierda Unida, y miembro además del Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible de la Agrupación Sumar, ¿no? Y bueno, pues somos compañeros y le paso ya la palabra, muy orgulloso de haber tenido el honor de presentar. Muchas gracias por vuestra presencia, por haber venido a este acto. Evidentemente me sumo a los agradecimientos que ha hecho el presidente del Ateneo al Gobierno Municipal por ofrecernos esta hermosa sala, y me sumo también a todos los agradecimientos que ha hecho mi compañero Ángel Barroso, que como sabéis es vecino de vuestra comarca, en la parte más norteña, en la zona de Sanlúcar, en la desembocadura del río Guadalquivir, el río Grande de Andalucía. Bien, pues voy a ir lo más deprisa posible, muy conceptual lo que os voy a exponer, pero es precisamente para motivar un buen coloquio. Yo estoy seguro que no vamos a irnos a casa habiendo resuelto todas nuestras incógnitas y todas nuestras inquietudes, pero vamos a poder tener ocasión de expresarlas, porque voy a lanzar muchos conceptos y muchas ideas muy básicas, muy elementales, que os servirá para todo, para confirmar lo que estabais pensando hasta ahora o para tener transformaciones en vuestro pensamiento porque encontréis novedades. Este es el cartel de la convocatoria.
lucha que hemos hecho todas las plataformas ciudadanas por el tren de toda España fue desde el 20 al 26 de noviembre del 2023, el año pasado. ¿Por qué hacemos casi siempre esta semana de lucha en otoño? Sus formas de actuar. Por lo tanto, no podemos hacer una lucha todos a la vez, el mismo día, a la misma hora. Eso es muy complejo. Por eso normalmente hacemos una semana y por eso cada año tenemos prácticamente todo el invierno, la primavera y el verano para preparar que en otoño podamos hacer actividades de todo tipo, actos como este, actos públicos y actividades en la calle, concentraciones, manifestaciones, lo que sea capaz cada plataforma de hacer. Las motivaciones de este acto, que las he tomado de un documento de la plataforma de aquí, de la comarca del noroeste de la provincia de Cádiz, pues es, por un lado, la penosa realidad del sistema multimodal de transporte en la comarca. Ya nos lo ha dicho el presidente del Ateneo, como, por ejemplo, vuestras relaciones con la capital, con Cádiz, pues tienen momentos difíciles, incluso hasta teniendo automóvil. Hay atascos a veces también en el automóvil. También en lo relativo a las mercancías, casi todo tiene que llegar a la comarca vía carretera, vía camión. También los datos de población son un elemento muy importante. Es una comarca bastante poblada que tiene entonces muchas necesidades de abastecimiento, de sacar sus productos hacia el exterior y también de interrelaciones tanto de trabajo como de estudio, como de cultura, como de sanidad en el interior de la comarca. Luego tenemos una cosa que tenemos todas y todos encima, que es la emergencia climática de este momento, con ese acuerdo de París que hay que tratar de cumplir, con esas reuniones de Naciones Unidas como la última que hubo en Dubái, que nos dan alertas pero que todavía no han conseguido que se establezca de una forma clara una estrategia y unas tácticas para evitar el cambio climático que podamos tener ahí a la puerta de casa. Esto además está provocado por las grandes emisiones de gases con efecto de invernadero, entre otros las que hace el automóvil, el camión, porque el tren hace emisiones debido a la energía que consume, pero es porque la energía no está bien producida. Si estuviese bien producida, el tren generaría algo de emisiones, porque producir o fabricar los trenes o construir sus vías o mantenerlas también genera emisiones, pero mucho menos que la carretera. Luego está también el resto de contaminación atmosférica, no solo las emisiones de gases, sino pues el dióxido de azufre, el SO2, o el dióxido de nitrógeno, en fin, una serie de elementos químicos que la combustión de combustibles fósiles pone en la atmósfera y que son muy dañinos. Luego también las frenadas de los automóviles y de los camiones generan también un montón de pequeñas partículas, muy finas, pero muy dañinas para nuestros pulmones. En fin, que tenemos una contaminación atmosférica que genera lo que nos decía Ángel, de muertes prematuras, de muertes antes de lo debido. Y después las propias necesidades de actividad productiva, cultural y social en estas poblaciones. Estos son los motivos de este acto, aparte de lograr ya presentar en todas las poblaciones, porque Ángel se ha saltado que también en Chipiona tuvimos un acto, pero se ha saltado sin ninguna mala intención. Bueno, pues el transporte en su conjunto, yo hablo del transporte en singular, porque quienes tienen una tradición negativa que hemos tenido en la sociedad española de separar cada uno de los modos de transporte, la carretera por un lado, los puertos por otro lado, los aeropuertos por otro lado, el tren por otro lado. No, esa concepción que les interesaba
a los que vivían o a los que trabajaban en cada uno para el conjunto de la sociedad. Es mucho más correcto considerarlo todo un conjunto, todo un mismo sistema de transporte que tiene diversas modalidades. Y además digo que es un servicio públicos esenciales, porque todas y todos nosotros, según salimos de la puerta de casa, ya estamos necesitando del sistema multimodal de transporte. Luego veremos una cosa importante: ¿qué modos hay de transporte en el sistema? Otro de los detalles que nuestras plataformas, la coordinadora estatal es meramente un elemento coordinador, no tiene esta cosas entre todas, una ayuda mutua entre ellas y una ayuda, por así decirlo, de las que más saben a las que menos saben, o las que tienen más experiencia a las que tienen menos experiencia. Pero la coordinadora solo hace eso, coordinar. Y yo encima soy un mandado, soy el portavoz de la coordinadora, pero no soy la coordinadora, no la represento, hago de portavoz. Bueno, pues una de las cosas a las que hemos llegado es a comprender que el sistema multimodal de transporte tiene que tener carácter universal, tiene que prestar el servicio de transporte a todas y cada una de las personas, independientemente de sus condiciones. Tiene que tener carácter universal y además para ello tiene que ser público. Si el sistema, si quien administra el sistema no es público, no da servicio universal, porque lo no público necesita tener beneficios y por lo tanto necesita que haya personas que paguen los servicios, incluso a veces más caros de lo que cuestan. Pero el servicio público tiene que atender a todas las necesidades y a todas las personas. Entre el mundo de las grandes urbes y el mundo rural. Otro de los detalles a los que hemos llegado nosotros, y este no es habitualmente concebido por el resto de la sociedad tal y como nosotros se lo proponemos. Y desde luego tenemos fuertes problemas en el Ministerio del Transporte. Hasta ahora, esperemos que en este nuevo gobierno de coalición que hay en estos momentos, el Ministerio de Transporte sea más lúcido que los anteriores. Y es que este sistema tiene que servir para facilitar la accesibilidad a los bienes, a los servicios y al contacto con las demás personas. Como decía, con carácter universal y público, pero que tiene que servir para acceder a los bienes, a los servicios y al contacto con las demás personas. Y además lograr esto, lograr la máxima accesibilidad con la mínima movilidad. Esto tiene mucha trascendencia lo que acabo de decir. Porque es habitual que quienes promueven la movilidad, los que dicen que hay que tener derecho a la movilidad, lo que en realidad están es promoviendo la venta de combustibles fósiles, la venta de billetes de avión, los que quieren vivir del transporte, no los que quieren que la gente acceda a los bienes, a los servicios, al contacto con las demás personas de la forma con máxima accesibilidad, con mínima movilidad y lo más asequible posible. No, van buscando el beneficio suyo, con lo cual no siempre es el beneficio de todas y de todos. Un factor muy importante es cómo esté organizado el territorio, cómo estemos las personas y las actividades en el territorio. Porque para alcanzar esa máxima accesibilidad con la mínima movilidad hay que contar con que no vivamos muy lejos de donde trabajamos, no vivamos muy lejos de donde estudiamos, pero como muchas de esas condiciones nos vienen dadas, por eso el sistema multimodal de transporte, en combinación con cómo esté organizado el territorio, tiene que actuar para resolver
los problemas que como personas nos encontramos cada día para hacer nuestras actividades. La ordenación del territorio al mismo tiempo es una disciplina científica, técnica, y al mismo tiempo también en las administraciones públicas es una técnica de cómo organizar el territorio. Pero todo ello tiene sus más y sus menos, pero hay que contar en la ordenación del territorio, que luego hay que tomar decisiones en el ámbito del transporte, por lo tanto no se puede difuminar las ciudades infinitamente sin ningún límite en la extensión del territorio, porque eso provoca una necesidad de transporte enorme, pero tampoco se puede hacer sistemas de transporte sin contar con la ordenación del territorio. Tienen una interrelación muy íntima. Lo que son carreteras, vías de tren, son las llamadas infraestructuras para el transporte, y entendemos en las plataformas que deben concebirse ya antes de proyectarlas, deben concebirse, deben diseñarse, deben ya proyectarse, construirse, mantenerse, conservarla en función del sistema. Por eso no me gustaba aquello de transportes, aquello de separar las carreteras de lo uno y del otro, del ferrocarril, del puerto. No. Que esa concepción esté integrada. No se ha hecho así hasta ahora y lo pagamos bastante caro. Contra el cambio climático, mediante la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero, y ello va muy ligado a una cosa importantísima, que es reducir el consumo energético en el sistema multimodal de transporte. Sin embargo, las empresas eléctricas lo que dicen es que hay que seguir consumiendo y cada vez más. Lo único que hay que cambiar las fuentes de la energía que consumamos. Pues no solo hay que hacer ese cambio de las fuentes, pasar a eso que se llama las energías renovables, sino que hay que reducir consumo, porque no tenemos elementos materiales en la naturaleza que nos permitan generar tanta energía como la que ya estamos consumiendo, y menos aún que se incremente ese consumo. Hay que equilibrar el consumo de forma que sea mucho más eficiente que lo que es ahora. O sea, que he metido otro elemento más, no solo que no haya gases con efecto invernadero que nos estén creando el cambio climático, sino que seamos más eficientes en el uso energético. Estos son los modos de transporte que tiene el sistema multimodal. 7. El peatonal, el ciclista, el ferroviario, el carretero, el fluvial, el marítimo y el aéreo. Hay veces que en el lenguaje periodístico y de barra de bar se habla de modos y de medios de transporte mezclados. Un automóvil no es un modo de transporte, es un medio de transporte dentro del modo carretera. Un tranvía no es un modo de transporte, es un medio de transporte dentro del modo ferroviario. Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces hay mucha confusión. Así es que nosotros hemos llegado a la conclusión, o podéis decir, pero si estás hablando de tren y de ferrocarril, ¿por qué no hablas tanto del resto del transporte? Porque precisamente nosotros empezamos ya estas plataformas hace 24 años, que tuvimos una primera reunión en Salamanca. Desde que empezamos desde el ferrocarril, por necesidades del ferrocarril, pero hemos tenido que ir ampliando nuestro campo, porque hemos tenido que ver y nos hemos dado cuenta de que el ferrocarril está dentro del sistema multimodal de transporte y que nos hacía falta también analizar, estudiar, tomar en consideración el resto de modos de transporte. Y al mismo tiempo también nos tuvimos que dar cuenta de su consumo energético y, como os digo, dentro de esta emergencia climática en la que estamos hemos tenido que tener en cuenta las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces hemos llegado a la conclusión de que hay 3 modos de los 7
que son los más ecológicos, a pie, en bicicleta y en tren. Y los otros 4 tienen que ser, dentro del sistema, complementarios de los 3 esenciales. Complementarios. En estos instantes no es así. La carretera, por ejemplo, en el transporte de mercancías, en estos instantes, en nuestro Estado, en nuestra sociedad, hace el 86% del transporte de mercancías en España, por carretera, en el transporte terrestre. Y el ferrocarril solo hace el 4%. Ese desequilibrio tiene que resolverse porque hacia futuro, como tenemos que reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, hacia futuro casi inmediato, la Unión Europea han dicho que tenemos que tener neutralidad de emisiones en el año 2050. Está ahí al lado, porque las decisiones en los temas de transporte no son de hoy para mañana. La comarca no puede volver a tener tren el próximo año. Se necesitarán por lo menos 5, 6, 10 años desde ahora hasta ver el tren circular. El transporte público colectivo terrestre, el colectivo, tiene 2 facetas. Por un lado el ferrocarril, que tiene 3 medios, el tranvía, el metro y el tren, por ejemplo. Es habitual que tanto la gente de Sevilla como el resto de Andalucía piense que en Sevilla hay metro, que en Málaga hay metro, que en Granada hay metro. Solo hay tranvías. Otra cosa es que, como la palabra metro comercialmente tiene un atractivo potente porque da sensación de gran capital, de ciudad importante, le llamen a la empresa que explota la línea que va desde el Aljarafe hasta la plaza circular, ¿cómo se llama? ¿No? La Gran Plaza, ¿se llama? Esa línea está explotada por una empresa privada que se llama Metro de Sevilla, pero es la empresa la que se llama Metro. Los vehículos son tranvías y son exactamente iguales que los que circulan desde la Plaza Nueva a San Bernardo, bueno, a Piapol, dicen en Sevilla. Son iguales, son el mismo vehículo. Los unos van por superficie, los otros usan a veces parte subterránea, pero son tranvías todos. Hay que distinguir porque precisamente tienen funciones diferentes, los tranvías del metro y el metro de los trenes. Y en la carretera, el transporte, el medio más colectivo es el autobús, con todas sus variantes, microbús, autobús que tenga esos 2 vehículos engarzados con un sistema que les permite ir juntos, pero es autobús todo ello. La capacidad de transporte de un autobús, incluso el articulado, el que más capacidad, y con el sistema que, tomando las siglas británicas de BRTN, que quiere decir de gran capacidad, que tiene además un espacio propio reservado, es decir, que no se mezcla con el resto de vehículos de la carretera, no se mezcla con los automóviles, tiene una capacidad de 1.600 a 8.000 personas transportadas por hora y sentido, es decir, hacia un lado y hacia el otro de la línea. Eso es el sentido, hacia un lado y hacia el otro. Pues esa capacidad de transporte nace de que esos vehículos pueden transportar entre 100 y 140 personas. Sin embargo, un tranvía se incrementa mucho su capacidad. Puede llegar ya de 2.500 a 20.000 personas por hora y sentido. Eso depende ya de cómo sea el tranvía, de qué longitud tenga el tranvía, de cómo sea el recorrido, de si tiene cruces o no tiene cruces con el transporte de automóviles, o tiene siempre sitio propio. Depende de muchas cosas. Y cada vehículo también puede empezar por 100, igual que los autobuses, pero aquí llega ya a 300 por vehículo en los casos de mayor capacidad. Y los tranvías tienen otra posibilidad, que se pueden poner 2 tranvías uno junto al otro, e incluso 3. Eso ya depende de las ciudades
de las paradas como estén estructuradas en cada ciudad. El metro, el vehículo es más grande que el del tranvía y es un vehículo más parecido al tren. El metro nació cuando ya había tranvías y había trenes, pero los tranvías no eran capaces de atender la demanda, sobre todo cuando se produjo con la revolución industrial esas fábricas que necesitaban mucho personal, que tenía que llegar todo él a la misma hora. En ese momento los tranvías ya no pudieron dar de sí, no pudieron atender esa demanda, y construir ferrocarril en una ciudad es construir unos túneles muy grandes, y entonces costaría un dinero enorme y además se tardaría más. Entonces pensaron en un vehículo intermedio, y es así como nació el metro. Es un vehículo intermedio entre el tranvía y el tren. Necesita entonces túneles más pequeños, más grandes que los del tranvía de Sevilla, pero más pequeños que los de un tren de cercanías en Madrid, pero sí se parece al tren en el sentido que, mientras que los tranvías tienen andenes de 30 centímetros de alto, los metros tienen la altura desde el andén hasta las vías es equivalente a la de un tren. Hay un hueco mucho más grande, hay un espacio mucho más grande. Entonces estos vehículos que ya tienen más capacidad de transporte, estos pueden llevar desde 10.000 a 50.000 personas por hora y sentido. Y en más, en Hong Kong, que sabéis que es una ciudad con una concentración enorme de personas, pasando los metros cada 90 segundos, lo habitual en lo máximo de tanto de metros como de trenes de cercanía, lo máximo, incluso en trenes de alta velocidad que también se utiliza, lo máximo, la mayor frecuencia es de unos 2 minutos y medio, pero estos van a minuto y medio, 90 segundos. Pues logran transportar 85.000 personas en Hong Kong. El tren de cercanías tiene mucha mayor capacidad y va de 45.000 a 90.000 personas por hora y sentido. Pero un detalle importantísimo, y además que esto viene con la política actual de la Unión Europea, que todavía no ha asumido en su totalidad nuestro Ministerio del Transporte. Una línea ferroviaria normal, de doble vía, de tráfico mixto para personas y para mercancías, normalmente las redes de cercanías, si son de uso exclusivo para personas, no suelen tener trenes de mercancías, pero hay veces que sí que se mezclan los trenes de mercancías con personas, incluso en el ámbito de las cercanías. Bueno, pues una línea normal de doble vía en tráfico mixto es capaz de admitir una circulación de 24 trenes por hora y sentido. Y si hay 16 horas de circulación al día, que sería muy habitual, dejando mucho tiempo para el mantenimiento y conservación de las vías, pues en ese caso podían circular 384 trenes por día y sentido. Son un montón de trenes, pero es más, si se prolonga, yo voy a decir cómo se logra eso. Si se prolonga el horario efectivo de uso de la vía por los trenes 2 horas y media más, a 18 horas y media, en lugar de 16, de 5:30 de la mañana a 24, es decir, a las 0 horas del día siguiente, a las 12 horas de la noche, la capacidad de la línea sube de 384 a 443 trenes por día y sentido. ¿Qué es lo que tiene la línea japonesa llamada del tren bala entre Tokio y Osaka? Tiene 443 trenes por hora y sentido y no tienen ningún problema de los problemas que habéis algunas veces leído aquí en España de que las líneas de alta velocidad no podían tener trenes de mercancías porque todos los trenes de alta velocidad tenían que tener prácticamente la misma velocidad, porque si no, no se podría utilizar bien las vías. Eso no es técnicamente cierto,
Es una mentira piadosa que nos lanzaban desde el Ministerio del Transporte para engañarnos, para decir que tenían que hacer más líneas de alta velocidad. Y este es el mapa de esta zona. Tenéis ahí desde Sevilla a Cádiz, la comarca señalada en blanco, y tenéis ahí Jerez, en la media luna de esta comarca, pues en su zona sureste central tenéis a Jerez. Esto ya es más en corto, más en zoom, con más detalle, y veis cómo está muy cerquita de Rota ya el puerto de Santa María, Jerez, y por la parte norte Lebrija. ¿Y por qué os señalo eso? Porque precisamente el posible esquema de una línea ferroviaria de aquí sería la que uniese Lebrija con toda la comarca y al mismo tiempo con el puerto de Santa María y con Jerez. Porque se podría generar una línea circular. ¿Eso qué importancia tiene? Es que en el ferrocarril tiene mucha importancia lo que se llama efecto red. Suiza, por ejemplo, que tiene una red muy tupida, permite que cuando hay alguna línea que por H o por B o por accidente o por obras o lo que sea no se pueda usar, se puede hacer el trayecto por otra línea. Es decir, si aquí se tuviese esta circular y en algún momento no se pudiese ir de Lebrija a Jerez por el camino de este momento, se podría venir por aquí, por la comarca. Y esto es todo por mí, porque quiero precisamente que habléis, que hablemos. Estoy dispuesto a hablar de todo, también del dinero, pero no os preocupe tanto lo del dinero. Os voy a explicar por qué. La llamada variante de Pajares estuvo, cuando se adjudicó, voy a hacer números redondos, en 1.000 millones. Y tenía que haber estado terminada en 9 años. Se han gastado, en teoría, y ahora os voy a explicar por qué digo en teoría, 4 veces más, 4.000 millones, y se está inaugurando ahora unos casi 11 años después de cuando tenía que haber estado terminada. El problema del dinero y del tiempo no depende de lo teórico, depende de muchas cosas prácticas. Y más dinero hay. La Unión Europea puede hacer todos los euros que quiera, porque tiene crédito. El dinero ahora no tiene respaldo físico. Antiguamente tenía que tener el respaldo físico del oro, guardado en los bancos centrales, el respaldo físico de la riqueza que cada estado tenía, pero ahora eso no existe. Ahora hay que tener crédito, como cuando vas al banco. Si tienes crédito te dan, si no tienes crédito, o sea, eres tú el que tienes crédito, no el banco el que te da un crédito, no, el crédito lo tienes tú. Pues en los estados y en las monedas es así. Si el estado o el conjunto de estados, como en la Unión Europea, tienen crédito, pueden hacer todo el dinero que quieran. De hecho, todas y todos nosotros estamos haciendo dinero cada vez que usamos una tarjeta de crédito. Estamos haciendo dinero nuevo cada vez que usamos una tarjeta de crédito. No es problema de dinero. El problema es que cuando se hacen los presupuestos tienen que estar balanceados, tiene que haber los mismos ingresos que gastos. Eso sí que tiene que ajustarse, pero se puede dilatar en el tiempo una inversión. Es más, el Banco Europeo de Inversiones nos ha dado montones de dinero a España para hacer las líneas de alta velocidad y nos ha dilatado mucho tiempo, lo que llaman ellos años de carencia. O sea, que no hemos tenido que devolver el dinero como cuando vamos nosotros al banco y nos da un préstamo, que el crédito lo ponemos nosotros, ellos no nos dan un crédito. Que es que nos pide de inmediato empezar a devolver, ¿no? El Banco Europeo de Inversiones le ha dado dinero a los estados y le ha dado un montón de años de carencia. Y encima le pone unos intereses bajísimos. Porque dinero no es problema. Hay que hacer bien los presupuestos de cada año, igual que en los municipios, igual que en las comunidades autónomas. Pero eso no quiere decir que no haya dinero. Y es más, como os he dicho con el caso de la variante Pajares, es que los datos que tenemos de lo que cuestan las obras públicas
nunca podemos saber exactamente cuáles son. Porque una cosa es la adjudicación y otra cosa son las modificaciones del proyecto que aparecen durante las obras. Y de eso ya después no nos enteramos, ya no se publica. Ya es una relación entre la administración y la adjudicataria y ya no sabemos lo que hay. No podemos saber exactamente lo que cuesta. No nos lo van a contar y no tenemos capacidad de investigarlo. Así es que no os preocupe lo que cuesta, que dinero hay. Voy a hacer yo de moderador, ¿vale? Y me levantáis la mano y yo voy dando la palabra. ¿Con el micro? Paco, ¿micro no hay? Se oye bien, se oye bien. ¿Te oye bien? Sí. A lo mejor lo dice para que quede la grabación. Sí, ¿La necesitan? sí, vendría bien. Lo que tenemos es de casa, entonces no... ¿No tenemos inalámbrico? Se oye bien. Vale. De momento no, pero seguro que si te pones Seguimos, de Paco. pie, mejor. Venga. Aunque te haga yo ponerte de pie. Pero bueno, viene bien para... Queda un bailecito. De todas maneras, gracias por venir aquí y crear conciencia de la necesidad del ferrocarril. También voy a comentar que en la época que se retiró del ferrocarril en 1982, no tengo constancia de que ningún ayuntamiento de Rota, Chipiona y San Lucas se moviera un dedo para que no se quitara el tren. O sea, eso es lo primero que te voy a comentar. No leí ninguna noticia en contra de quitar el tren. El motivo que dijeron fue económico, realmente. Nadie dijo nada, tío. Segundo, me parece muy bien lo que estáis haciendo y estoy totalmente de acuerdo con la necesidad imperiosa de tener un transporte de ferrocarril. Simplemente eso. Hay que crear conciencia y moverse los ciudadanos y los ayuntamientos los primeros. También me gustaría saber quién compone la plataforma, qué personas compone la plataforma. Muchas gracias. Un detalle, moderador. Juntamos 3 preguntas. Sí, vale, de acuerdo. Soy Juan Antonio de la plataforma del tren y soy de San Lucas. A veces, tanto en comentarios que se muestra incrédula, como que ahora vamos a otra vez con el tren, que ya lo quitaron, es decir, hay cierta incredulidad. ¿Os imagináis que en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se ponen en marcha los era mucho más compleja, cuando la obra pública era mucho más compleja? Yo creo que esto no es una cuestión de dificultad técnica, como ha dicho José Luis, ni de dificultad económica. Es una cuestión de enfoque político, de estrategia política, de un futuro en el que todos tenemos derecho a la movilidad, a una movilidad sostenible, y que por las circunstancias de cambio climático, de agotamiento de los recursos naturales, etc., o tenemos medios públicos comunes sostenibles, o la movilidad va a ser un problema gravísimo para la mayor parte de la población. Por lo tanto, yo animo a que vosotras y vosotros, como las poblaciones de San Lucas, Chipiona, de Trebujena, se movilicen, porque si no, no nos echan cuenta. Como ha contado también Ángel Barroso, alcaldes y alcaldesas de la comarca nos reciban y nadie nos echa cuenta. Y es porque tenemos una gran debilidad ciudadana. Necesitamos que nosotras y nosotros nos movilicemos y les preocupe a nuestros responsables políticos, les preocupe que esto realmente sea una inquietud popular. Mientras sea forma. Pero en este momento hay un desinterés político
y está frenada la plataforma porque políticamente o tienen dudas o no saben qué hacer, o incluso, como vuestro alcalde, dice que ya tiene una apuesta que es por el tranvía. Y lo que se debe dar es el debate. No puede darnos más convenga. Desde la plataforma y personalmente no queremos un tranvía para el turismo. Queremos un sistema multimodal de transporte que resuelva los problemas que tiene la comarca. No solo el turismo, que es un problema importante, pero no solo. Para eso necesitamos una conexión de tren de red general. Buenas noches. Yo solo quería decir que fue en el año 86, el 31 de diciembre, cuando fue el último tren que fue de Cádiz a Sanlúcar. El 31 de diciembre se terminó. ¿Por qué quitaron? Quitaron redes, estaba en el gobierno absoluto el Partido Socialista, quitó todas las redes de España que le interesó, pequeñas, etcétera. La de otro tipo de líneas de tren que han quitado, yo digo las que siento, ¿no? La que iba de Sevilla toda la Ruta de la Plata. Yo en las dos me he montado. En el último, en el tren de Rota, decía ahí el Pedro, el compañero, que no hubo manifestación. Iba lleno de gente de manifestación desde Cádiz a Sanlúcar. De gente que íbamos a... ¿De protesta? ¿De protesta? Sí, sí. Yo vivía aquí y no me enteré. Claro, bueno, pero yo sí vivía aquí, y me monté en el tren. Quiero decir que ese tren lo cogí yo. Lo cogí además en Rota. Cuando venía. ¿Por qué quitaron esos trenes? Evidentemente era la razón del petróleo, de poner carretera, de vender camiones, etcétera, etcétera. No era quitar la mercancía en el tren, ha sido una bestialidad. Y la línea desde Sevilla, todo lo que es la Ruta de la Plata, que es para llevar mercancía y viajeros, la quitaron. Y punto en boca. Eso, de verdad, que ha sido uno de los que yo conozco como trenes, ¿no? Después habrá otro tipo en la Mediterránea, etc. Me parece muy bien. Bueno, nada más. Bien, como habéis hecho 3 intervenciones, voy a entrar yo. Pregunta a pregunta, solo ha habido una muy específica. ¿Cuál es la composición de las plataformas? Como estoy hablando en nombre de todas las de España, es muy diversa, pero su base fundamental son personas interesadas en el tema del ferrocarril. Dentro de eso hay personas del ámbito de la enseñanza, universitaria o de instituto de segunda enseñanza, incluso maestros. Hay personas que no saben, que no tienen nada que ver con el ferrocarril, pero que están inquietas con la situación del cambio climático y entonces se interesan en qué puede hacer el transporte con respecto al cambio climático. Hay personas que sí son del ferrocarril, que son gente que trabaja en el ferrocarril o que sus padres trabajaban en el ferrocarril, que son del ámbito del ferrocarril y que también se interesan por tener una propuesta, una acción social con respecto al tren. Y luego hay las organizaciones de todo tipo. Por ejemplo, aquí tenemos al presidente de Facua, de la provincia de Cádiz, y Facua está dentro de las plataformas. O sea que el mundo del consumo, el mundo de las personas usuarias de servicios, también están en estas plataformas. Están los sindicatos, todos los sindicatos están en estas plataformas. Está el mundo político, pero no todo. En el mundo político pues hay de todo, como nuestro Congreso del Parlamento Español demuestra. Hay una gran diversidad.
O sea, que hay de todo, pero no son todas iguales. O sea, no la de Gijón, por ejemplo, es igual a la de la comarca del noroeste. No son equivalentes, pero no iguales. Son lo que en matemáticas se llama equivalencia, pero no lo que se llama igualdad. La igualdad es que las dos son como dos gotas de agua. Pues no, aquí cada una, entre comillas, son de su padre y de su madre. Pero lo que sí han hecho todas ellas es preocuparse por el tren y a través de preocuparse por el tren terminarse preocupando por el sistema multimodal de transporte, por el consumo energético y por las emisiones de gases con efecto invernadero. Todo eso ha necesitado tiempo y, como os digo, las primeras veces que se creó una coordinación fue en el año 2000, o sea que hace 24 años que llevamos trabajando estos asuntos. Y lo que estabais hablando de los cierres, el cierre de la época de Felipe González. Estos cierres de líneas ferroviarias provienen de cuando Franco firmó con Eisenhower los acuerdos entre Estados Unidos y España de 1953. A partir de esos acuerdos se formó en el gobierno de Franco se formó un grupo que se llamaban los tecnócratas, que eran precisamente el enlace entre el gobierno de Estados Unidos y el de España. Y estos, como eran portavoces de Estados Unidos, fueron los que decidieron en el primer plan. Eso era casi un pecado mortal en el franquismo, hablar de planificación económica. Porque precisamente el franquismo llamaba a los países socialistas países de planificación. Que fueron los que hicieron los planes de desarrollo con el que había que favorecer el consumo de combustibles fósiles. No, en aquel momento no la venta de automóviles. Estados Unidos no tenía en aquel momento ninguna fábrica en España, pero sí tenía el control del comercio mundial del petróleo, que lo sigue teniendo. Y entonces lo que le convenía a Estados Unidos era consumo de petróleo. Se dejase de consumir carbón y se consumiese petróleo. Y para eso quería favorecer la carretera. Y muy pocos años después, y sin haber llegado todavía a la democracia ni al gobierno de Felipe González, se quitaron todos los tranvías de las ciudades de España. ¿Y para qué se quitaron? Para que hubiese más sitio para los automóviles, porque los automóviles sí que consumían combustibles fósiles. Ese fue el primer momento de cerrar miles y miles de kilómetros de líneas. Y el segundo fue el que decía el compañero de la época de Felipe González, pero con la misma filosofía, favorecer la carretera respecto al ferrocarril, favorecer el consumo de combustibles fósiles frente a la posible electrificación del transporte. Esa fue la razón. Y vuestra línea se cerró a la vez que la Vía de la Plata. Y a la vez que una cosa muy curiosa, todas de nosotras hemos oído hablar de la importancia del corredor mediterráneo, que es un corredor que promueve la Unión Europea para ir desde Algeciras, que está aquí en la provincia de Cádiz, hasta Ucrania desde Hungría. Pues hay un eslabón roto dentro de la península. La Andalucía mediterránea no tiene conexión con el resto del Mediterráneo, porque está cerrado precisamente un tramo que va de Guadix por Baza, por la comarca de la Almanzora en la provincia de Almería, a Lorca en Murcia. Al estar cerrado eso, el ferrocarril de Andalucía no conecta con el ferrocarril del resto del Mediterráneo. Entonces, ¿dónde está tanta palabrería del corredor mediterráneo? Estas son las cosas que cuando hablamos con el Ministerio de Transporte les sienta mal, pero es que son verdades como puño, son verdades
se suele decir que la realidad es muy tozuda. Se han cerrado las líneas ferroviarias, se han quitado los servicios ferroviarios para favorecer la carretera. Y es más, cuando se ha invertido, en esa misma época que se cerraron estas cosas, se empezó a invertir en ferrocarril. Se ha invertido en un ferrocarril para uso de una parte de la sociedad, la parte de mayor poder adquisitivo. Es lo que llaman trenzado. Y resulta que hacen las líneas para esos nuevos trenes, las hacen las nuevas, las hacen que no pueden admitir trenes de mercancías. Alemania no ha hecho esa tontería. Y Alemania es mucho más potente en ferrocarril que España. España podía aprender de los que saben más y de los que lo hacen mejor. Pues no. Aquí un tal Álvarez Cascos, que fue el que provocó lo que hemos hablado de la variante Pajares, fue el que provocó meter tuneladoras cruzando la cordillera Cantábrica sin haber estudiado el terreno, el subsuelo, debidamente. Suiza ha hecho un túnel de 50 kilómetros, un nuevo San Gotardo. Pues tuvo 10 años de estudios previos. ¿Cuántos hizo Álvarez Cascos para la variante de Pajares? 3 meses. Claro, así ha pasado. Ha roto 12 acuíferos subterráneos. Aquí mismo, en Andalucía, en Málaga, cuando hicieron la conexión entre Antequera y Málaga, dejaron a un pueblo con nombre de Irak, Abd al-Aziz, sin agua, porque también rompieron su acuífero. Hay que tener mucho cuidado con administraciones públicas que no respondan a las necesidades de la sociedad y que además no estudien técnicamente las cosas y gasten el dinero que en teoría no es suyo, pero es de toda la sociedad. Uy, qué manos. Hola. Sí. Hola, José Luis, que me ha gustado mucho tu conferencia y tengo entendido que hace poco estuviste representando estas ideas en el Parlamento Europeo. ¿Cómo se percibe allí todo este tema del tren? O no sé, ¿cómo podemos beneficiarnos de algo que se cueza allí? No sé, que nos cuentes algo de cómo se ve en Europa esta iniciativa. Hola, al hilo de lo que has explicado del AVE, me gustaría que nos dijera, porque actualmente se considera, cuando se habla del tren, que lo máximo y lo mejor es el AVE, y todo el mundo reclama AVEs. Ahora de pronto todo el mundo quiere AVEs. Entonces, esa conciencia y esa necesidad que existe del tren de cercanías, el tren público, social, sostenible y que enfríe el planeta, como vosotros decís en vuestro lema, en las plataformas, me gustaría que la explicaras técnicamente del por qué. O sea, ¿por qué un tren AVE no es sostenible y por qué un tren como el que reclamáis en esa plataforma sí lo es? Me gustaría que lo explicaras un poquito técnicamente con respecto a la finalidad que debe tener de tomar conciencia de que, bueno, de que los combustibles fósiles son finitos, que los recursos que tenemos son finitos, que se acaban y que lo que tenemos es que planificar correctamente un sistema de transporte para el futuro, el mejor posible para todos. Pero una tercera... Bueno, yo tengo dos preguntas, pero en un principio me gustaría pues, explicar brevemente un poco mi vivencia, ¿no? Yo viví 2 años en Ámsterdam, en Países Bajos, un país que, al contrario que nosotros, apostó por el tranvía y por el tren, y es un país que está completamente vertebrado, perfectamente además. Yo viví 2 años allí sin necesidad ninguna de tener o de alquilar o lo que sea un coche, y pude ir a hacer entrevistas. Allí toda la juventud se mueve en tren. De hecho, lo normal es tú coges la bicicleta, que la tienes aparcada delante de casa como si fuera un coche,
coger la bici, vas a la estación de tren, te montas en el tren, tú dejas la bici aparcada y vas a donde sea, donde encontrarás pues, otro servicio de transporte adecuado. O en su defecto, el tranvía. Aquí, pues, como tú bien has explicado, nosotros fuimos en dirección contraria, apostando más por el coche. Algo que, bueno, yo creo que nos hace que tenemos que reflexionar sobre ello también desde el punto de vista en el plano político, ¿no? Yo creo que los políticos, personalmente pienso que los políticos siguen gestionando en función a nichos de votos y como bien has dicho, si nosotros somos 30.000 habitantes, si 10.000 de nosotros fuéramos los lunes y los jueves con la plataforma en defensa de lo público al centro de salud, yo estoy seguro de que el centro de salud habría llegado ya, porque seríamos 10.000 personas y pues por supuesto muchos votos, ¿no? Yo aquí he presentado un proyecto de 55 páginas para remodelar y mejorar el carril bici y yo sigo esperando a eso. Si fuéramos 10.000 personas las que siendo 5 años ya, para taparlo con hormigón, que ya no es con cemento. Pero como creo, pues como digo, creo que es en función de la cantidad de votos que te pueda dar o no. Las ventajas de un tren son indiscutibles, la rentabilidad, que muchas veces lo planteamos, yo creo que no tiene cabida. Apuntar que nuestra diputada provincial en el Parlamento y también perteneciente a la mesa del Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, del Grupo Sumar, ha presentado una propuesta para un estudio de viabilidad, si no me equivoco, ¿verdad? Para pues, desarrollar el proyecto del tren de la costa noroeste en nuestra comarca. Creo que es sumamente importante, ya que se está desarrollando el proyecto del desdoble de la A491, que ese camino, ese posible camino, esa posible trayectoria que tenga el tren, que se vea contemplado en ese proyecto ya, ¿no? Porque entonces podemos entrar después en nuevas obras que bueno. Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, bueno, yo soy Javi Sánchez, soy coordinador de Izquierda Unida en Rota. Que son, o que serían, que son vitales para nuestro municipio desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista industrial y también desde los propios comerciantes, ¿no? Que serían muy importantes, pues, qué podemos hacer desde lo local y si sería viable que el tren llegara hasta nuestro municipio, como lo hacía antiguamente, o si la estación debería estar situada a las afueras, allá por ejemplo, la gasolinera de las Marismas, por aquello que has dicho. Bien. ¿Por dónde podría insertarse el nuevo servicio ferroviario? Pues hay que estudiarlo sobre el terreno. Yo no lo he hecho, por lo tanto yo no puedo decir si por aquí o por allí. Pero yo a veces he participado en estudios de ese tipo, por lo tanto, si la administración pública se pone a ello, podría colaborar. Visión desde esta plataforma ciudadana. Yo agradezco que un coordinador de una organización política concreta de aquí de Rota esté en la reunión y hable y exprese esa pequeña decepción de que el gobierno municipal no apoya la bicicleta suficientemente y esa pregunta de ¿podría tener la estación Rota en el centro de la ciudad? Eso sería lo óptimo,
pero a lo mejor la ordenación del territorio, por eso yo decía que la ordenación del territorio tiene mucha importancia, a lo mejor, yo no, ahora mismo no puedo deciros sí o no, pero podría ser que no lo permitiera, podría ser que sí. Eso hay que estudiarlo en concreto y con técnicas normales de ver si cabe, si no cabe, si el ruido... La carretera forma ruido, el ferrocarril también. Si el ruido es asumible, todos esos detalles habría que verlos. Pero lo suyo es que la estación esté en el centro de la población, que se pueda ir a pie o en bicicleta, que ni siquiera se necesite autobús. Eso es lo suyo. Eso que contaba de Ámsterdam es un ejemplo, pero el ejemplo mayor en Europa de buen uso de la Unión Europea, pero actúa como si sí los tuviera. Pero en Suiza hay una red tan tupida que, como os decía, aunque haya una avería o una estación o un tramo que no se puede usar, los trenes no dejan de circular, como pasa aquí. Han sido suspendidos los servicios porque en Suiza no se suspenden, hacen el camino por otro sitio. Es más, en Suiza hay 11 ciudades de Suiza, 11 ciudades que están intercomunicadas continuamente entre ellas, con un tren cada hora, en el que tú, en cada una de las 11 ciudades, puedes cambiarte de un tren a otro, con destino a las otras 10 ciudades. Porque están durante 10, no llegan los 10 minutos, unos 6 minutos, están todos los trenes en cada una de las 11 estaciones con capacidad para cambiarte de un tren a otro. No sé si se me entiende. Pues eso, para tener eso, hay que tener una red tupida. La red que tenemos en España, bueno, y no digamos aquello que llaman red de alta velocidad. ¿Habéis visto en un mapa lo que es la red de alta velocidad? Es una X. Una X nunca es una red, solo tiene un nudo. Las redes tienen muchos nudos. No hay red de alta velocidad en España. O sea, decía precisamente el político que nos ha hablado de que los políticos buscan los votos. Yo tengo mis dudas. Yo creo que primero obedecen a sus amos y luego buscan los votos. Es una segunda fase. La primera fase, obedecer a los amos. Lo que nos hace falta es organizaciones políticas que no tengan amos, que estén deudoras con la mayoría de la sociedad, que dependan de la mayoría de la sociedad. Pero quienes dependen de amos, poco podemos esperar de ellos. He empezado por la última, pero como era muy concreta, por eso he empezado. Ahora otra que es un poco más compleja, porque son temas técnicos. ¿Por qué a pie, en bicicleta y en tren son ecológicos y carretera, avión, barco fluvial o barco marítimo son menos ecológicos y deben ser complementarios? El primer detalle es el consumo energético. El tren tiene un bajísimo consumo energético. Entre la rueda y el carril. En el automóvil es al revés, en el camión es al revés. Tiene que haber mucha adherencia, porque si no, no anda bien. Los neumáticos tienen que ser blandos y adaptarse al suelo, y el suelo también tiene que ser que se agarre. Se anda mucho mejor, nosotros las personas andamos mucho mejor por el asfalto que por las aceras, porque tiene mucho más agarre el suelo del asfalto que el suelo de las aceras. Pues eso hace consumir energía, solo en mover un vehículo que tiene mucha adherencia entre las ruedas y su camino. Pues el ferrocarril no lo tiene. Es tan así que es que, los que no tengáis mucha experiencia ferroviaria, pero quien la tenga sabe que se usa arena para que una locomotora empiece a andar. Se le pone arena entre la rueda y el carril para que tenga más agarre y empiece a andar.
porque si no, patinaría. Daría vueltas la rueda sobre el carril sin avanzar. Para que empiece a avanzar, se le pone un poquito de arena. El conductor del tren tiene un botón que le llaman el arenero, que es para poner un poquito de arena y que empiece a andar. Y una vez que empieza a andar, una persona y una locomotora o un tren completo ya es más complejo, pero un vagón, aunque es vacío, cuanto más peso, más difícil lo que voy a decir. Pero una persona, una vez que el tren está en movimiento, puede mover una locomotora, puede mover un vagón. Con la fuerza de una persona se puede mantener el movimiento, por ese poco rozamiento. Y ahí viene que ese bajísimo consumo de energía, si la energía que le damos al tren es renovable, no emite gases con efecto invernadero, si es una electricidad nacida de fuentes que no emitan, si estás usando gasóleo, pues claro, tan malo como, menos malo porque consume menos cantidad, pero es tan malo como la carretera. Eso por un lado. Por otro lado me decía los trenes AVE. Los trenes AVE son un problema a partir de los 200, 220 kilómetros por hora. El problema es que el aire no está vacío. El aire está lleno de materia en forma gaseosa, no en forma sólida, ni en forma líquida, en forma gaseosa, pero está lleno de materia. Entonces el aire se resiste, impide el movimiento. Nosotros, como hemos nacido en el aire, creemos que nos movemos sin ninguna resistencia, pero el aire se resiste a nuestro movimiento. Cuanta más velocidad adquiere el tren, más se va apretando, más se va densificando el aire que tiene delante y va haciéndole cada vez más resistencia al movimiento. Y a partir de eso, de los 200, 220 kilómetros hora, el incremento de velocidad del tren consume exponencialmente energía. Aunque la velocidad vaya creciendo linealmente, dicen los matemáticos a eso de ir en línea, el consumo energético es exponencial. Va necesitando cada vez mucha mayor cantidad. Por eso los trenes AVE no son ecológicos. Pero el tren normal es mucho más ecológico que otros modos de transporte. ¿Y Europa? Europa es precisamente para las plataformas ciudadanas. Pero tiene una inteligencia más, no sé cómo decir, más sutil, con más cintura que los ministerios del transporte que tenemos aquí en España. Hasta ahora. Yo espero que este nuevo gobierno de coalición, los últimos gobiernos anteriores. Espero, aunque tenemos una espinita clavada que es el cierre ese del servicio ferroviario entre Aranjuez, Cuenca y Utiel, que ha dejado a un montón de pueblos sin servicio, que tienen su estación y que tenían su, como cuando se cerró esta línea. Pues eso es que acaba de pasar. Pero ahí sí tenemos una cierta alianza. En la Unión Europea, en estos instantes, se está renovando un reglamento. Los reglamentos de la Unión Europea son leyes de obligado cumplimiento en todos y cada uno de los estados. Se está renovando un reglamento que hubo del año 2013. Aquel reglamento ya era bueno. Ahora se está haciendo aún mejor. Por ejemplo, dicen que las nuevas líneas tendrán una velocidad máxima básica de 200 kilómetros en la Ruta de la Plata. Que lo que os quería decir, que sí que tenemos un aliado ahí, que además la Comisión Europea tuvo desde el 2023, o sea, hace días,
tuvo que cerrar la llamada red básica ferroviaria transeuropea, pero sabiendo que la había cerrado en falso. Entonces, al estar renovando el reglamento, lo que ha introducido es ampliada. La básica, la que ha cerrado a finales del año pasado, tiene que estar en servicio en el 2030, y entonces le ha dado 10 años más de plazo para la red básica. Meter tanto esta línea de aquí como esa conexión que os digo que falta entre Andalucía. La posibilidad de que en el nuevo reglamento y en los mapas de red que ese nuevo reglamento defina estén estas líneas incluidas. Hemos hablado con el Parlamento, con los grupos parlamentarios, que como hay elecciones en el 2024, estamos tratando de rehacer lo que decimos la sociedad española. Vale, perdón. ¿Manos? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Quería felicitarles por todo lo que estamos aprendiendo esta tarde hoy aquí. Yo formo parte del gobierno municipal de este ayuntamiento y me gustaría trasladarle la ciudad. De hecho, este ayuntamiento, aparte de buscar los fondos, que ya sabéis que es complicado porque siempre vamos en concurrencia competitiva, porque es complicado marcha este tipo de proyectos y demás. Si nos vemos con la crítica continua, cuando por ejemplo nuestro modelo de ciudad actualmente conlleva pues multiplicar el vehículos pues tengan, digamos, una preferencia, y de igual forma conlleva, por ejemplo, pues acabar o terminar apostamos por ello, pero que en el fondo sí nos encontramos con muchas reticencias. Y lo comentaba aquí el portavoz también de la plataforma de San Lucas, ¿no? Lo complicado que es cuando realmente no tenemos la capacidad de poder gestionarlo, y al final es un poco como muy complicado todo, ¿no? Y usted ha tenido responsabilidad. Conciencia colectiva, ¿no? Es decir, yo soy una usuaria de vehículo de coche, no tanto de bicicleta como el compañero coordinador de izquierda. Entonces, claro, a mí se me ocurría una pregunta. Teniendo en cuenta que ahora básicamente casi todo se deriva a la educación en valores, la educación incluso en este aspecto, ¿no? En el aspecto de coger un medio de transporte público, en el aspecto de pelear por el tren, ¿no? A mí me gustaría saber si alguna plataforma que apueste por el transporte, por el tren, en algún momento ha dado chance para que peleen por este tema, ya no tanto yo, los chavales de 14 y 15. El ateneísta José es el que más participa siempre
Lo digo porque, bueno, para nosotros es un orgullo. Venga. Entonces, te dejo, no vayas a hablar mucho, ¿eh? Cambiar las cosas que hay que cambiar en este mundo, digo, para hacerlos. Le pido a Dios paciencia para aguantar las que no puedo cambiar. En otras palabras, iba a decir quién coño va a traer un tren para acá. O sea, esto es hablar de fantasía. Los trenes tuvieron su época, sobre todo los de coches. La gente iba en borrico o iba ni siquiera en bicicleta, porque no tenía bicicleta. Pero el tren no se hace para uno solo. Y otra segunda cosa, una anécdota en relación con una anécdota y con algo que he dicho aquí. Daba un paso a nivel. El mismísimo día. Por eso se puede hacer una idea de la información que tenía el ayuntamiento. Que felicitar a los organizadores porque un día como hoy, con el clima que tenemos, con tanta gente, creo que es importante, ¿no? ¿Qué papel entiendes tú que puede jugar el ferrocarril en el ámbito metropolitano? La parte que nos afecta, el de Bahía de Cádiz, que engloba también la parte de costa noroeste, y en este caso los planes intermodales, los planes metropolitanos de transporte, si ahí tendríamos que hacer también algún trabajo para que en esos planes empecemos a recoger, y creo que este tiene un enfoque. También de una en una deja menos participación, por eso he pedido lo de 3. Vamos a ver, me han preguntado por mi faceta administrativa. Además de haber sido director general de movilidad en la Junta, he sido concejal de una ciudad de 75.000 habitantes, porque cierto conocimiento de la administración pública tengo. No he sido nada provincial, pero he sido autonómico. Yo agradezco muy mucho que una concejal del municipio de Rota estar interesados en estos temas, pero no es fácil, por lo tanto, muchas gracias. En segundo lugar, los municipios, según nuestra concepción de la organización de la sociedad, pues eso hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo como todo lo demás, desde el empuje de abajo arriba. Porque de arriba abajo os voy a contar cómo está la situación. En estos instantes, que todavía no hay una ley de movilidad que va a presentar
la que se quedó colgada en la anterior legislatura, lo acaba de anunciar ayer, se va a presentar tal cual. Toquémonos la ropa porque vamos muy mal. Justamente, mientras fui director general de movilidad en la Junta de Andalucía, una de mis tareas fue redactar la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. Un detalle muy curioso. Fijaros que yo os he relacionado muy mucho el transporte con el consumo energético y con el cambio climático. Pues cuando estaba redactando ese texto que se quedó en un cajón y me fui a la dirección general correspondiente de otra consejería, la de Medio Ambiente, a exponerle que quería que colaborasen en la redacción. Me sorprendieron diciéndome que qué tenía que ver el transporte con el medio. La ley tal y como quedó, la Ley de Movilidad Sostenible, le quitaron el nombre, lo caparon el nombre, porque se llamaba Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público. Y le quitaron el I, financiación del transporte público. Mala intención lleva. Por lo tanto, los municipios tendrán muchísimas dificultades en tener financiación. ¿Qué tienen que hacer los municipios? Ámbito de la administración te puedes encontrar con eso de que tiene que ver el medio ambiente con el transporte. ¿Cómo se reparte ahora lo que en los presupuestos generales del Estado, antes de que salga esta ley, y a ver cómo sale, cómo se reparte ahora lo que en los presupuestos generales del Estado se destina a transporte público? El 50% a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no es el 50% de España, pues se lleva el 50%. Del otro 50% que queda, la mitad, el 25% del total, se va a la entidad metropolitana del transporte de Barcelona. Ya solo nos queda un 25%. Pues de ese 25%, la mitad, el 12,5%, y solo nos queda para todo el resto de España, para todo el resto de municipios, un 12,5%. Con ese reparto es imposible que un municipio pueda sacar adelante proyectos, propuestas, mejoras en el ámbito del transporte. Esa ley que ahora dice mucho, pero también desde los gobiernos municipales, porque es que si no, no van a tener capacidad financiera para abordar proyectos. Sobre la educación, yo también me gusta, yo siempre he ido siempre a la educación pública, siempre, en primaria, en secundaria y en universidad, siempre. No he ido siquiera al colegio que estaba enfrente al colegio.
defensor de la enseñanza, pero aquí la enseñanza no puede resolver todo. Yo creo que es muy importante la enseñanza, pero no puede resolver todo. Hace falta que el conjunto de la sociedad, pero que sí que hacemos, sí que las plataformas hacemos, sobre todo una organización de las plataformas ecológicas. No he trabajado ese asunto. Cómo lograr poder hacer lo que se llame talleres, coloquios, simposios o lo que sea en el ámbito de las escuelas y sobre todo la enseñanza secundaria. Porque ahora, como la enseñanza secundaria ha cogido un trozo de lo que antes era primaria y ha extendido casi hasta los 18. Y hablando con Pepe, podemos hablar largo y tendido. Es cierto que hay una fuerte resistencia de la sociedad, hay una fuerte resistencia de la carretera a perder sus privilegios. El automóvil no los adquirió de una forma normal. Os acabo de contar que la autarquía termina cuando hay un acuerdo entre el gobierno del imperio y el gobierno de España para incrementar el uso de combustibles fósiles. Y por eso hay automóviles. Y por eso hay mucha carretera. Y entonces se crea una cultura, se crea una necesidad, se crea un estatus. Quien tiene y quien no tiene. Eso en la sociedad tiene una importancia enorme. Claro que hay una fuerte resistencia. Algo nuevo, diferente, si no, pues lo dejamos si os parece. ¿Parece bien? Bueno. Sí, bueno, quería decir dos cosas, ¿no?, de la plataforma. Con respecto a lo que usted decía, que es verdad que gran parte de la sociedad, como dice José Luis también, pues está reacio a dejar el coche. Pero en la Unión Europea ya hay una fecha de caducidad para la compraventa de automóviles privados y es 2035. En 2035 la Unión Europea ya ha decidido, no es un tema sometido a debate, sino ha decidido que ya no podrán estar en venta los vehículos nuevos de combustión, los coches de combustión, ¿no? Y eso es ¿por qué? Pues fundamentalmente porque estamos en emergencia climática. El cambio climático ya no es algo del futuro, sino del presente. La Unión Europea también ha aprobado las emisiones netas cero, la descarbonización total para el 2050. Y para el 2030 la necesidad de reducir en la mitad las emisiones. Y el sector en Europa que más emite es el transporte, responsable del 30% de las emisiones de CO2 y además de gran parte de las emisiones de gases que nos enferman y nos matan prematuramente a 25.000 personas en España anualmente, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que nos enteremos todos. Y lo que a la concejal, por favor, lo que os pedimos a las administraciones campañas de información y concienciación, que para eso sí hay dinero, ¿no? Y tenéis medios para hacerlo, porque hay que, lo primero, informar y después concienciar a la población de que estamos en un cambio de época, que es una transición económica, transición ecológica, económica y social, que la haremos por las buenas, planificadamente, o la tendremos que hacer a las bravas cuando el cambio climático nos arrase en unas pocas décadas.
si no la hacemos por bueno. Y después otra cosa sobre el posible coste del tren, el ferrocarril. Un compañero ingeniero de la plataforma, pues no profundo, y entonces lo que concluía, una de las conclusiones de ese pequeño estudio informal, es que el coste, grosso modo, del ferrocarril aquí. Entonces, si como esto es un tren y unos 400 millones de euros de coste grosso modo, a falta de un estudio técnico en condiciones, ¿no? Paso por la última palabra y solo recordar algo que ha dicho José Luis, y es que el domingo en la estación de Jerez va a haber una concentración a las 12 de la mañana, a la vez que en otros muchos lugares de toda la Ruta de la Plata. Nosotros aquí estamos en la parte sur de la Ruta de la Plata, en definitiva. Y el hecho de apoyar eso también tiene que ver con coger músculo nosotros. Es decir, la gente de Cádiz somos capaces de apoyar esta iniciativa, de vernos, de juntarnos, también puede que cojamos un poquito de más fuerza para la reivindicación de nuestra comarca. Así que invito a todas y a todos los que les apetezca el domingo a las 12 en la estación de ferrocarril principal de Jerez. Vale, pues muchas gracias. Creo que una vez más se demuestra que la participación en este tipo de debate es muy enriquecedora. Nosotros le vamos a entregar un detallito de Bucarito, que gracias a la tenista Pedro Maya nos ha traído para José Luis, ¿vale? Para que te lleve buen sabor de boca. Ven por aquí, por favor. Un vinito y un quesito y eso de Bucarito, ¿vale?